Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Natalia Simonchin, estudiante en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral, modalidad en línea. Mi asesora, la doctora Irene Hernández Cancino. Materia, Derecho Procesal 1. Proyecto final. Actividad número 8. Video. Segundo bloque del cuarto cuatrimestre. Es el Yacán Campeche a 9 de julio del 2023. En esta ocasión vamos a hablar sobre las técnicas de litigación. Como bien hemos venido viendo durante estas 8 semanas, pues las diferentes técnicas de litigación, sobre todo oral. También vimos cómo se llevan los juicios orales, nuestra presentación, nuestra audición, nuestro timbre de voz y cosas así. Durante estas 8 semanas fuimos aprendiendo un poquito más, ya que somos estudiantes todavía en Derecho. Estamos aprendiendo, estamos en un proceso de aprendizaje en el cual de verdad que uno va descubriendo muchísimas cosas que no sabíamos y que más adelante nos van a servir como futuros abogados. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de las técnicas de litigación. Técnicas de litigación oral. Las técnicas de litigación oral están vinculadas a la capacidad argumentativa y persuasiva de nosotros los litigantes. Algunas de ellas son el correcto manejo del lenguaje y la elección de un discurso narrativo que sea flexible, adaptable y la mejor comunicación en general. O sea, toda nuestra comunicación debe de ser debemos de tratar de demostrar estar bien nosotros delante de los jueces. Las técnicas de litigación oral están vinculadas a la capacidad argumentativa y persuasiva de nosotros los litigantes. Debemos de tener buena persuasión y debemos de tener buenas argumentaciones al presentarnos en los tribunales, en los 7 de la tarde. En punto. Debemos demostrar mucha madurez, de todo tipo, ¿no? Algunas de ellas son el correcto manejo del lenguaje, la elección de un discurso narrativo flexible y que sea adaptable, y la mejora de la comunicación en sí, la forma de pararnos, el timbre de nuestra voz, estar bien preparados para que el juzgador pueda creer en nosotros como litigantes, ¿no? Como abogados, estar bien presentables en todas las formas. Algunas de ellas también puede ser, o sea, ya no es suficiente con que un abogado sepa investigar, también debe ser capaz de desenvolverse en el escenario, a lo que me refería, a estar bien presentables, a tener a saber muy bien sobre el tema que estamos abordando, de nuestro, si así lo vemos, de nuestro defensor, ¿no? Al que vamos a representar ante el jurado, ante un juez. Entonces debemos de tener mucha seguridad en nosotros mismos, demostrar mucha seguridad para que pueda ser creíble nuestros argumentos. Debemos saber cómo transmitir el mensaje adecuado y responder a las acusaciones. Un abogado necesita manejar y plasmar la información de forma correcta, por lo que es mandatorio que conozcamos dichas técnicas. Enfrentamos también, pues la verdad,
nos enfrentamos a un desafío. El litigio, o sea, ser abogado, se convierte en un proceso estratégico donde nosotros debemos desarrollar al menos 3 cualidades. La oratoria, eh, estar firmes en lo que decimos, la manera en que lo decimos, en la que nos desenvolvemos, la redacción, una buena redacción al presentar un escrito, que estén todas las palabras escritas correctamente, sin faltas de ortografía, o sea, en general una buena redacción. El lenguaje no verbal, o sea, también es muy importante la manera en que nos paramos frente al tribunal, nuestros gestos, como bien lo decía anteriormente, nuestro timbre de voz. Todo eso es muy importante para nosotros como abogados. Entonces son las diferentes técnicas que tenemos que aprender como litigantes. Este proceso siempre debe ser abierto, dinámico y plausible, de ser modificado en lo que ocurra, ¿no?, en las diferentes etapas del juicio. Por ejemplo, en el alegato de apertura, la estrategia siempre va a estar basada en la objetividad de la ley, pero se va a conjugar con elementos persuasivos e invocaciones de valor. Por otro lado, en el contrainterrogatorio, se intenta dar luz o claridad a lo que está sucediendo en el proceso. También se utiliza un razonamiento probatorio en la búsqueda de contradicciones y ambigüedades. Otras técnicas avanzadas contemplan también la realización de preguntas sugestivas, también evidenciar contradicciones y refrescar la memoria. Esas son las técnicas más avanzadas que, pues, como bien decimos, más adelante iremos aprendiendo un poquito sobre eso, porque apenas estamos en un proceso de aprendizaje como futuros litigantes. En ciertas ocasiones, además de las técnicas propias de la litigación oral, es menester, es contar con los conocimientos propios de esta disciplina y de otras disciplinas. Por ejemplo, en el momento de buscar inconsistencias en las pruebas se requiere el conocimiento científico de un peritaje, un experto, ¿no?, en todas estas pruebas que nosotros vamos presentando, y a raíz de que vamos avanzando vamos conociendo que también hay otras técnicas de litigación, otras técnicas que entran, como es un peritaje, de ser necesario para poder tener pruebas contundentes de lo que realizamos. Vamos a hablar un poquito también de lo que es la teoría del caso. La teoría del caso es un planteamiento metodológico que cada una de las partes debe realizar desde el primer momento en que han tomado conocimientos de los hechos con la finalidad de un solo sentido. El significado u orientación a los hechos, normas jurídicas, sustantivas y procesales, así como el material. O sea, es importante saber que la teoría de un caso es un planteamiento que nosotros tenemos que tener muy claro. También la teoría corresponde a la idea de centrarnos o central que adoptamos para explicar y dar sentidos a los hechos que se presentan como fundantes de una historia. O sea, saber muy bien la historia de lo que nosotros vamos a presentar. En este caso, saber bien la historia que nuestros de la persona a la que vamos a defender, de nuestro defensor o de nuestro actor. Tenemos que saber muy bien la historia que ellos tienen para poder ir haciendo un planteamiento correcto sobre el tema
que vamos a defender. Tener en cuenta la existencia de una determinación teórica jurídica, o sea, que sea bien estructurado nuestra defensa para poderlo presentar ante un tribunal o ante un juez, para poder defender a nuestros acusados en ese momento, a nuestros clientes, por así decirlo. También tenemos las afirmaciones de los hechos. Es una teoría, es una estructura fáctica. Son las afirmaciones respecto al caso en concreto. Son las experiencias de quienes han tenido contacto con lo delictivo. Por ello, a veces los relatos de los testigos también es muy importante y determinan el contenido de las afirmaciones de un hecho, del caso. También hablemos un poquito de qué tipo, son unas preguntas que tenemos que contestar. ¿De qué tipo pueden ser los alegatos? ¿Qué son los alegatos en sí? Los alegatos pueden ser verbales o escritos. Convenimos en que los alegatos son los razonamientos verbales o escritos para pretender convencer al juez o tribunal de la justicia de la pretensión sobre lo que se va a resolver. O sea, sobre el caso que nosotros estamos presentando, tenemos que convenir esos alegatos, o sea, esos razonamientos verbales, y los debemos de presentar ya sean, como bien mencionamos, verbales o escritos, pero saber en sí lo que son. Los alegatos, existen varios tipos de alegatos, ¿no? Entre los cuales los alegatos, existen alegatos de clausura, alegatos de apertura, que en sí no nos hemos enfocado mucho. He leído poquito, pero ha sido muy importante saber qué tipos de alegatos existen. Quizás más adelante yo pudiera hablar más o saber más sobre el tema de diferentes tipos de alegato en sí. También podemos hablar, me corresponde hablar sobre cuáles son los objetivos del interrogatorio. El objetivo principal del interrogatorio es extraer del testigo o de la persona toda la información posible indispensable para acreditar el elemento fáctico de nuestra teoría del caso, o sea, saber bien y que ahora sí que hacerle la pregunta para poder llegar a tener en claro lo que nosotros vamos a representar de nuestro cliente. Por ejemplo, hacerle un interrogatorio de lo sucedido en ese momento para poder plasmarlo en nuestro escrito que vamos a presentar ante el jurado o ante un juez. ¿Cuál es en sí la finalidad? Pues el interrogatorio en sí es una herramienta de descubrimiento de prueba de las partes y pueden usar para recibir las contestaciones a preguntas específicas sobre un caso antes del juicio. Lo que yo mencionaba anteriormente, necesitamos interrogar a nuestro cliente, necesitamos que él nos cuente, que él nos diga la verdad para nosotros poder plasmarlo en nuestros escritos que vamos a llevar hacia un jurado, saber todo lo que ellos tienen y para poder saber la defensa que vamos a utilizar para poder presentarlo y llegar y que el juez pues falle a nuestro favor, por así decirlo, ¿no? Los interrogatorios son listas de preguntas, exactamente, son preguntas que le vamos haciendo, enviadas a la parte a las que debe de corresponder. Así debemos de hacerlo por escrito para que más adelante nos van a servir ese interrogatorio, porque también nos piden pruebas y cosas así. Cuando se utiliza el refrescamiento de memoria, aquí conforme la lectura pues vamos aprendiendo que pues un refrescamiento de memoria es una técnica en sí que debemos
habilitar o sea, que debemos de habilitar nosotros como litigantes. Es el realizar el uso de las declaraciones previas al juicio. O sea, lo que bien mencionábamos anteriormente, un interrogatorio es para saber todo lo que tiene nuestro testigo o nuestro cliente, eh, para poderlo ayudar. ¿Por qué? Porque más adelante, pues como bien mencionábamos, hay otros tipos de técnicas en las cuales para poder, como se va llevando un proceso, entonces les hacen el refrescamiento de memoria para poder saber si no caen en una contradicción de lo primero que había mencionado, del primer interrogatorio, y a veces se van a otros interrogatorios para ver si no es contradiciente, si no es sino para hacerlo fácil, para para decirlo así de fácil, para ver si no caen en contradicción a lo primero que nos habían mencionado. Eso es para mí ese es un refrescamiento de memoria. El testigo es un testigo es quien se puede confundir. Por ejemplo, si tenemos un testigo y le hicieron tantas preguntas y de repente pasa a otro, por ejemplo, un fiscal, o se lo presentan a la fiscalía, le hacen preguntas y de repente llego yo como abogado y le hago otras preguntas y no concuerda con lo que él había mencionado anterior, ya está cayendo a una contradicción. Entonces por eso también se le llama refrescamiento de memoria, para poder ir anotando todo lo que ellos van diciendo. En el contexto de un interrogatorio espontáneo, cabe la posibilidad de que el testigo no recuerde con determinación o con determinado punto toda su declaración. En ese sentido, el litigante debe estar preparado para reaccionar ante esta situación y realizar la técnica de refrescamiento de memoria. O sea, que preguntarle de lo que había dicho y hacerle ver que está cayendo en una contradicción y refrescarle la memoria, volverle a hacer las preguntas para que no caiga en contradicciones. ¿En qué consiste una evidencia ¿cómo decirlo? ¿En qué consiste una evidencia de contradicción? Es lo que decíamos anteriormente, evidenciar al testigo, hacerle preguntas si ha rendido una declaración anterior sobre los hechos que se están manejando en el juicio, preguntarle al testigo si dicha declaración que manifestó es verdad, lo que sabía respecto a los hechos, preguntar al testigo si podría reconocer dicha declaración. Eso es para nosotros, es la contradicción de las evidencias. O sea, porque ya había mencionado otra cosa y de repente le vuelven a preguntar y dice otra cosa, cae en una contradicción. También hablamos un poquito y vimos un poquito acerca de la objeción. ¿Qué es la objeción? Una objeción es una impugnación o una réplica que se manifiesta en contra de un orden o un propósito o una opinión. Como que decimos, estoy en objeción de lo que acaba de mencionar. Una objeción es la forma de dejar saber al juez que la evidencia o el testimonio o la pregunta de la otra persona no debería permitirse. Pues como podemos decir, podemos objetar la admisión de cualquier tipo de evidencia. O sea, nosotros podemos decir, estoy en objeción de lo que están presentando, de lo que el otro litigante está presentando en contra de mi cliente. O sea, podemos pedir la objeción y siempre y cuando estemos basados en las evidencias de nuestra jurisdicción, o sea, de las leyes. Eso para mí
es una objeción. Es un tema muy bonito, estoy en constante aprendizaje, leyendo muchas cosas que antes no sabía. Todo para mí en esta licenciatura es nuevo y muy bonito. Es un gusto haber tenido estas 8 semanas aquí con mi asesora, la doctora Irene. Agradezco toda la atención que ella nos brinda. Eh, Esto es en base a los temas que fuimos viendo en estas 8 semanas. Espero que haya sido de su agrado y que haya servido de mucha utilidad. Con esto cierro mi proyecto número 8 con, de mi materia, proceso, este, de mi materia con la maestra Irene, Derecho Procesal número 1. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado. Buenas noches.